Si usted no vivir una vida extraordinaria aquí en esta ciudad, usted va a regresar al mundo. Después no diga que Dios no le avisó a usted. Si usted no vivir una vida bajo el poder de la palabra de Dios, usted va a claudicar. Los cultos normales de su iglesia, el domingo solo, no es suficiente para usted vivir una vida de victoria todos los días. Usted tiene que buscar de la palabra y buscar de Dios todos los días, porque hay una guerra. Usted está en una guerra espiritual tremenda aquí en esta ciudad. Tan es la guerra que no había ticket, pasaje para yo llegar aquí. Ridículo. La primera vez yo dije a Damaris, en casi 40 años viajando alrededor del mundo predicando, no había, porque todos los aviones estaban llenos, porque era el Valentine's Weekend, el fin de semana Valentine's, porque la gente de Chicago, Nueva York, que está frío, viene aquí a Florida, que está caliente. Ponga esa palabra en su corazón. Yo conseguí llegar por puro milagro de Dios, y fui a dormir a las 2:30 de la mañana de miércoles para jueves. Solo dormí 1 hora y media y llegué cansadísimo en el aeropuerto de aquí, porque oré toda la noche por usted, oré por su pastor, oré por su familia, oré por usted. Estamos en una guerra espiritual, pero el diablo está derrotado en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo. La Biblia dice, en primer lugar, en la guerra espiritual, para usted ser vencedor, dice: someteos pues a Dios. Aquí prueba que Santiago era salvadoreño. Dijo: someteos pues a Dios. Hay prueba. Someteos pues a Dios. Está hablando de sujeción, bajo su control, bajo su dominio. Cuando yo fui la primera vez en Guatemala, ¿hay hermanos de Guatemala aquí? Ah, muy bien. Yo fui en un lugar llamado Chiquimula. Chiquimula, donde las mulas son chicas. Y todavía los pastores me dijeron: hermano Orión, hay un lugar donde las mulas son más chicas que Chiquimula. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Chiquimulilla. Allá en el último día de la campaña se oyó la voz audible de Dios. Cuando yo dije: Señor, bendiga Guatemala, así como tú has bendecido a Brasil, porque Brasil y Guatemala votaron para la fundación del Estado de Israel en 16 de mayo de 1948. Bendiga Guatemala. Cuando yo dije esto, se escuchó una voz, hermano, una voz en los altoparlantes, y yo estaba lejos del micrófono, y el Señor dijo: ya he bendecido a mi pueblo Israel. Usted puede entrar en la internet y poner así: la voz de Dios audible, y usted va a escuchar. Hay aquellos que creen, hay aquellos que no creen, pero yo estaba allí. El hermano, cuando fue a ver en su casa los videos que estaba grabando, dijo: ¿y esa voz de dónde es? Y yo estaba lejos del micrófono, así que no fui yo que hablé. Ya he bendecido mi pueblo Israel. Había en esta noche 9,000 personas en la plaza central en Chiquimula. Fue la primera vez que fuimos. Después fui de vuelta en el estado de Gualán. ¿Hay hermanos de Gualán que están aquí? Fue tremendo, el estadio municipal de Gualán. Fue tremendo. Después fuimos en el estadio olímpico de Petén. Hermano, qué lejos llegar en Petén, hermano, por el amor de Dios. Hay que ir primero a Belice, cruzar la frontera, ir 4 horas por la carretera. Cuando ya llegué, antes de empezar la campaña, ya estaba cansado. Pero fuimos. Y fue una campaña tremenda. Dios nos habló de guerra espiritual. Dios nos habló de sujeción. El pueblo guatemalteco es como el pueblo salvadoreño, que busca, que ama al Señor, o hondureño o mexicano, cualquier lugar que hemos ido. Sumisión. Hablamos a los pastores de lo que es sumisión, de vivir una vida íntegra, de vivir una vida recta. ¿Cómo usted se somete? Primero, usted se somete en obediencia. Cuando usted es una persona obediente, usted será grandemente bendecido. Hebreos 4:2 dice: pero a ellos no le fue beneficioso la palabra, porque no fue acompañada de obediencia. ¿Cómo era la fe del Antiguo Testamento? Ahora te voy a hacer una pregunta teológica, a ver si usted me contesta. Si Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, si Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿cómo es que había fe en el Antiguo Testamento cuando Cristo no estaba? A ver, contéstame. ¿Qué le parece la pregunta?
Si Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿cómo es que había fe en el Antiguo Testamento? La fe del Antiguo Testamento era obediencia. La Biblia dice, y Abraham obedeció y le fue contado por justicia. La fe del Antiguo Testamento era obediencia. Obediencia. Usted va a leer en Hebreos 11, los héroes de la fe era obediencia. Hoy es la fe en Cristo. Y hoy dice Hebreos 3:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Usted tiene que someterse bajo la autoridad que Dios ha dado a su pastor. Si usted se rebela contra la autoridad estipulada por Dios, sea secular, el policía, un juez, lo que sea, usted va a sufrir las consecuencias. Recuérdese cuando Miriam, la hermana de Moisés, se rebeló contra Moisés y dijo, solo Dios tiene que hablar a través de ti. ¿Qué Dios le hizo con Miriam? Lepra, casi la mató. Tenga mucho cuidado cuando usted habla de su pastor, o en ese caso de su pastor. Cuando usted apunta el dedo y usted habla de su líder espiritual, usted tiene 3 dedos apuntando de usted regreso. Usted se está maldiciendo 3 veces, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo testificarán contra usted en aquel día. Usted apunta un dedo y 3 dedos están apuntando de usted de regreso. La autoridad que Dios estipuló, la autoridad que Dios puso en la iglesia, usted tiene que someterse. Usted no tiene opinión que dar ninguna, absolutamente ninguna. Si usted está de acuerdo o no, a esto a Dios le sale sobrando. Usted tiene que obedecer lo que Él le ha dicho. Por eso hay muchos hermanos enfermos, muchos hermanos que no son bendecidos, prosperados. Muchos hermanos en varias iglesias que he ido, aún líderes y diáconos que yo he visto. El otro día, hermanos, yo fui a Montreal. Los diáconos no estaban de acuerdo con la campaña. Y el pastor dijo, el hermano León va a venir. Montreal, Canadá, que es un frío terrible. Prefiero estar en Fort Myers, hermano. Y los diáconos se rebelaron contra el pastor. No querían la campaña, pastor. ¿Sabe lo que Dios hizo? Le enfermó a todos. No hubo un diácono durante la campaña. Dios los metió a todos enfermos, hermano. Y hasta que el pastor y yo oramos y liberamos y los perdonamos, ellos fueron sanados. Yo le dije al pastor, no voy a orar todavía, déjalos ahí todavía para que sientan, para que aprendan lo que es sumisión. No voy a orar todavía, para que aprenda lo que es sumisión. Obediencia es usted no cuestionar lo que Dios le manda. Obediencia es usted sencillamente aceptar lo que Dios le ha determinado. Cosas pasan que nosotros no vamos a entender. Cuando Moisés murió, que no hubo nadie como él, porque Dios dijo, con quien Dios hablaba cara a cara, Moisés murió y Josué tomó su lugar. ¿Usted cree que Israel le dijo a Josué, cómo es que tú vas a llegar a ser un líder como Moisés? Si Moisés murió, ahora ¿cómo es que tú vas a poder ser un líder? Todo el mundo muere, mi hermano, sea hombres, mujeres o no. Usted va a morir, yo voy a morir si Jesús no viene. A unos Dios sana, a otros Dios no sana. Usted va a cuestionar a Dios ahora porque Moisés murió. ¿A poco Moisés era eterno? Hasta Jesús, que es eterno como hombre, tuvo que morir. Entonces Dios pone en el liderazgo quien Él quiere, cuando Él quiere, la manera que Él quiere. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón: obediencia, obedecer a vuestros pastores. Hermano, yo soy de un tiempo de la escuela dominical cuando era niño en Brasil. Iba mis 3 hermanas, mi hermano y yo, los 5. Sentaba mi padre de un lado y mi madre del otro en la iglesia, y nosotros no podíamos ni respirar en el culto. Había una obediencia tremenda, hermanos, tremenda. Ese era el culto de la mañana, que era la escuela dominical en la sede de las asambleas de Dios en Brasil. Por la tarde íbamos al culto de las 3 de la tarde en nuestro barrio humilde, donde Dios más derramaba el poder. Y por la noche íbamos en el culto general. Obediencia. Cuando venía una visita en la casa,
Mi padre, aquella época, yo sé que usted no es de aquella época del siglo pasado, pero yo sí soy. Mi padre me hacía obedecer con la mirada de los ojos. Cuando él solo me miraba a mí y hacía así, para que se arrancara, porque estaba en una visita, yo ya sabía. Y si no obedecía, cuando él ya llevaba la mano aquí, usted ya sabía lo que era, ¿verdad? El cinto. Pero como yo ya tenía el don del discernimiento, yo ya sabía lo que el viejo estaba diciendo. Esta generación ya no existe más. Hoy tenemos líderes, tenemos diáconos, tenemos pastores, tenemos evangelistas, misioneros que no se sujetan a Dios. La gente divide iglesias, la gente pone un traje, una corbata y cree que puede tener una iglesia. Usted no puede hacer la obra de Dios, la obra sobrenatural por la carne. Es Dios que pone, es Dios que quita, es Dios que reviste del poder, es Dios que da la autoridad. Por lo tanto, se debe estar en sujeción a su pastora, sujeción a su pastor, de donde es su iglesia, sujeción a tus líderes. Si tú no tienes sujeción, usted no va a llegar a ningún lado. Porque si hay algo que Dios odia, es la rebelión. Israel no murmuraba contra Moisés. En un día solo Dios mató a 23,000 personas. Después con Coré, Datán y Abirón, Dios abrió la tierra y los consumió y los llevó al infierno vivo. Le abrió la tierra y los mató. Si tú no quieres morir antes del tiempo y tú no quieres que Dios te cause un problema tremendo, sea accidente o enfermedad, tenga cuidado con tu boca, lo que usted dice y lo que usted no dice, con los líderes espirituales y su pastora, en ese caso, su pastor, de que Dios ha puesto sobre usted. Usted no tiene autoridad ninguna, usted es miembro. La autoridad es quien Dios puso aquí. Usted tiene que aprender eso. Hasta el día que usted no aprenda, usted no va a ser bendecido. Usted es parte de la iglesia lavada por Cristo. Los líderes están sobre usted. En otras palabras, te mandan. That's it. Te mandan. Y yo he tenido que aprender, porque yo mismo soy ministro ordenado de la Asamblea de Dios. Yo tengo mi pastor, yo tengo mi presbítero, yo tengo mi superintendente general. Aunque nuestro ministerio es un ministerio aparte, como Billy Graham tenía su ministerio, era bautista, pero tenía su ministerio, yo estoy sujeto a mis líderes. Todo ministerio tiene que estar sujeto a alguien. Si usted no está sujeto a su pastor, es un síndrome del diablo, porque el diablo no quiso estar sujeto. Lucifer no quiso estar sujeto a Dios y se rebeló contra Dios. El síndrome de rebeldía es hoy las divisiones de la iglesia, cuando la gente quiere hacer la obra de Dios por sí mismo. Usted te va a meter en una camisa de 11 varas, porque usted va a tener una carga espiritual sin ser llamado por Dios, que el peso te va a aplastar completamente. Entonces, sujeción. Segundo, ¿cómo usted puede vencer la vida espiritual? Por medio de la disciplina. Según Timoteo 2:5 dice: todo el que lucha como atleta, de todo se abstiene. Disciplina. Usted vio ahora en las Olimpiadas pasadas, Michael Phelps. Usted sabe que el nadador Michael Phelps nadaba 10 millas diarias antes de tomar su desayuno. Por el amor de Dios, hermanos, si yo nado 10 metros, yo ya estoy con la lengua de fuera. ¿Sabe lo que es nadar 10 millas? Disciplina. Usted ve que ellos ganan el primer lugar. Disciplina. Atletas viven unas vidas disciplinadas. Pablo usa esto, la analogía, el simbolismo del deporte. 1 Corintios 9:25. Todos corren en un estadio, solo uno lleva el premio. Corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Cómo usted obtiene el premio? Disciplina. ¿Cómo usted se disciplina? En las cosas espirituales. Usted se disciplina en oración, en el ayuno, en la palabra. Usted se disciplina en obediencia. Usted vive una vida disciplinada. Usted honra tus ojos. Usted está pasando los canales de televisión, ve algo impropio, usted lo apaga. Usted honra a tu familia, usted honra tus ojos, usted honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra a tu llamado, honra a tu ministerio, honra a Dios, honra al Espíritu Santo, honra la palabra, honra el poder de Dios, honra la unción de Dios. Usted honra a Dios. Se llama disciplina. Pero la gente hoy no quiere vivir en disciplina. Usted ve a los niños, hermano, qué barbaridad. Niños mal criados. Yo he visto en iglesias, aquí no,
Pero yo he visto en iglesias niños responder a los diáconos de tal manera, porque como los padres no los enseñan, cuando llegan a la iglesia son el terror de la iglesia. Y diáconos le han tenido que sujetar a ellos de que tú te sientas aquí, y los padres se enojan y se van de la iglesia. Si usted no educa a tus hijos, ¿cómo usted espera que ellos se van a comportar en la iglesia? Si usted no educa en tu casa a tus hijos, ¿cómo usted espera que en la iglesia ellos se van a comportar? Lo que usted no enseña en privado, usted no puede enseñar en público. Yo conté ayer la experiencia al hermano Víctor y a su esposa y a sus hijos, que Catherine y yo le enseñamos desde chiquito la ética de tomar los cubiertos, el cuchillo, el cubierto, el tenedor, la cuchara y todo eso, y el lápiz libreta. Junior viajó conmigo y Catherine y Damaris a todos los continentes del mundo. Una vez estamos en Noruega y yo había predicado mañana y noche, estaba muy cansado. Cuando venimos de regreso, Dios nos bendijo y nos puso gratis en la primera clase. La primera clase viaja gente que tiene dinero, hermano. Y la gente de la primera clase quiere ir dormir, quiere descansar. Y en la primera clase casi no van niños, porque los niños gritan, los niños hacen una cosa terrible, y entonces nadie puede descansar. Entonces la mujer de Delta dio a Damaris y a mí, a Catherine Junior. Catherine tenía 8 años, Junior tenía 6 años y medio, para venir de Noruega a Estados Unidos en la primera clase. Cuando la gente de la primera clase vio entrar a Catherine Junior, se pararon los pelos parados de punta, hermano. Porque ninguna gente de la primera clase quiere ver niños, porque niños malcriados es lo peor que puede haber. Lo peor. Pero cuando terminó el viaje, el hombre que hablaba 6 idiomas, el flight attendant de Delta, vino y dijo: la gente de la primera clase ha comentado y me ha dicho a mí, y dijo a Damaris y a mí, cuán educados y comportados son sus niños. No gritaron, porque hay niños que los cubanos dicen perreta y gritan y hacen y deshacen. Comieron bonito, con ética, con respeto, fueron a dormir, porque los enseñamos así. Catherine Junior, hermano, es tremendo, así como tus hijos son tremendos. Catherine Junior, hermano, han estado conmigo con reyes, con primer ministros, desde niños. Damaris y yo hemos estado con gente importantísima alrededor del mundo, y Catherine Junior han estado con nosotros. Y se han sabido, hermanos, comportarse, comer junto con ellos, saber tomar el silverware. Hermano, look, enseña a tus hijos. Tú no eres menos que nadie. Tú no sabes dónde tus hijos van a llegar el día de mañana. Mira, mi hijo está con 26 años en el Departamento de Justicia. Ahí va a estar con senadores y congresistas. El día de mañana, hermano, en la Suprema Corte quizá. Hermano, usted no sabe el futuro. Usted tiene que enseñar a tus hijos. Por ejemplo, Damaris y yo habíamos prohibido a Catherine Junior hablar inglés en la casa cuando eran chiquitos. Ellos solo hablaban español, para ellos no perder el idioma, y hablaban solo inglés cuando hacían sus tareas de la escuela. Cuando ellos llegaron a high school y a la universidad, que tenían que tomar un idioma extranjero, sea alemán, francés o italiano, español. Cuando los americanitos estaban aprendiendo, yo me llamo Juan, Catherine Junior se levantaron y dijeron: maestra, pero nosotros hablamos un español perfecto, pero no tienen acento. Ustedes no tienen acento porque nacimos aquí. Mi madre es cubana, mi padre es brasileño. Y Catherine Junior crecieron aprendiendo español, inglés y portugués. Y Catherine Junior tomaron todo el año off, sin tener la clase, porque ya sabían. Yo he visto, hermano, no aquí, vuelvo a repetir, fue en Nueva York, niños chiquitos con sus padres en la mesa de los quehaceres. Los niños preguntaron a su papá: mira ese DVD, porque a veces ve y piensa que son dibujos. Y hablan inglés. Yo digo: no, eso no es dibujo, eso es un mensaje, pero tú eres muy chiquito. Y el padre dice así, con mucho orgullo y prepotencia: él solo habla inglés, a usted le debería darle vergüenza a usted. A usted le debería, mira la cara de hispano que usted tiene. Mira la cara de tortilla que usted tiene en el medio de los ojos. ¿A poco usted vino de Irlanda?
Usted vino de Inglaterra, de Irlanda, del Reino Unido. Cuando usted no enseña español a tus hijos, usted está negando tu cultura. Tú estás enseñando a tus hijos que ellos son menos que los demás. Usted está asesinando el carácter de tus hijos. Y yo le hablé a él: ¿a usted no le da vergüenza que su hijo solo hable inglés? Hermano, los niños de Europa, como Europa es un continente y los países son chiquitos, Inglaterra, España, Italia, Alemania, todo Suiza, los países chiquitos, los niños en Europa hablan 3 a 4 idiomas cada uno de ellos. Y los americanitos de aquí creen que son muchos, solo hablan inglés. Cuando usted habla un idioma, usted vale por 1. Usted habla 2, vale por 2. Usted habla 3, vale por 3. Yo puedo predicar en inglés, español y portugués en 137 países del mundo sin traducción. Cuando voy a un lugar que hay que traducir al japonés o al alemán o al taí en Tailandia o al telugu, hindi, tamil como en India, pero no hablan español, ni inglés ni portugués. Hermano, se llama disciplina. Si tú no enseñas a tus hijos el día de mañana, ¿cómo Dios va a poner tus hijos en un lugar de destaque si tus hijos, hermano, ni saben tomar los cubiertos en la mano? ¿Cómo Dios va a poner tus hijos en el día de mañana en un lugar de destaque? Pues tus hijos, my friend, no son los mejores de la escuela porque usted no inculcó a ellos estudio, usted no inculcó a ellos trabajo, usted no inculcó a ellos disciplina. Catra y Junior venían a mí, pastor, de chiquitos y adámanes. Traían sus dibujitos de la escuela. ¿Sabe que los niños en el first grade y en el kindergarten dibujan y todo eso con los crayons y la acuarela y todo eso? Y Damaris y yo decíamos: tremendo, fuera de serie, tremendo dibujo, ustedes serán los mejores. Y lo poníamos en la puerta de la refrigeradora. Cuando ellos iban a jugar, Damaris y yo nos mirábamos y decía: ¿y esto qué es? Pero no delante de ellos. Y ellos crecieron para ser the best, para ser lo mejor. Junior iba a ir a la Harvard, decidió ir a la Stanford para estar 1 hora de viaje de avión de San Francisco a Los Ángeles. ¿Usted sabe lo que es tu hijo ir a la Harvard o la Stanford, las universidades donde se gradúan los presidentes? Usted nunca sabe lo que Dios tiene para usted. Entonces, hermano, ni todo es grito y oración y ayuno, iglesia. Usted vive, usted es una persona, usted todavía está en este mundo y usted puede ser lo mejor y tus hijos pueden ser lo mejor, porque usted está en una nación del cual usted puede superarse. Someteos, se somete bajo el poder del Espíritu Santo. Deja que todas las áreas del Espíritu Santo te integre. Espíritu Santo te guíe. Romanos 8, 11, 17. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que está en nosotros. Porque hay hermanos y hay líderes que si el culto no estuvo tremendo, que si el culto no hubo grito, ni salto, ni sanidad y gritaría, Dios no estaba en el culto. Usted está equivocado. Usted solo conoce su cultura. Este es su mundo. Yo he dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo y cultos que son callados, que la gente oye la palabra calladamente. La gente por estar callada, pero la gente está recibiendo la palabra. Hay tantas culturas diferentes. Nosotros podemos juzgar a los demás, hermanos, y decir que los demás están mal. No, hermano. Nosotros fuimos a nuestra cruzada en Ghana, en África, y empezó a llover. Y estaba lleno de pozos de agua en el estadio. Y empezó a llover, y los hermanos africanos, ellos son alegres, hermano. Ellos bailan, ellos se mueven, ellos dan vuelta y todo. Y estaba lloviendo y el pastor me dijo a mí: ¿y usted va a predicar así, hermano, bajo la lluvia? Pues claro, pues yo vine del otro lado del mundo. ¿Usted cree que la lluvia, nadie muere por la lluvia? Y entonces estaban los hermanos dando vuelta para un lado del otro. Y salí yo, Damaris, Catra y Junior, bailando en el medio de la lluvia y bailando en el medio del agua, junto con los hermanos africanos. Usted dirá: ¿qué es esto? Eso no es tu cultura. Nosotros no podemos juzgar a nadie, apuntar el dedo a nadie. Usted no es mejor que nadie. Los demás no son mejor que nadie. Hay otras culturas que usted jamás lo va a conocer.
otras culturas que alaban a Dios de la manera que usted no tiene idea, que usted diría, oh, este es mundanismo, eso es acá. No, hermano. Son otros países, otra gente. Todos creen la misma palabra. Nadie es más que nadie. Ni Brasil es mejor que El Salvador, ni Salvador mejor que Honduras, ni Honduras mejor que Guatemala, ni México mejor que la América Latina, ni Estados Unidos es mejor que nadie, ni Europa es mejor que nadie, ni Australia es mejor que nadie, ni África es mejor que nadie. Todos somos iguales. Solo uno que es grande. Aquí no es nadie grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Solo Él es grande. Y cuando usted hace eso, segundo, viva una vida extraordinaria para vencer la guerra espiritual y lo diario de la vida. Segundo, entonces usted puede resistir el diablo. ¿Cómo se resiste el diablo? A través de la oración. 1 Tesalonicenses 5:17. Andrew Murray decía, cuando entras en el cuarto y quieres un avivamiento, entra en el cuarto, hagan un círculo alrededor de ti y diga que el avivamiento empiece en mi vida primero. La oración no es solamente poder, no es solamente autoridad, no es solamente milagro, no es solamente para que usted predique. La oración es para cambiar tu vida. La oración es para cambiar la mía. Áreas de nuestras vidas que tenemos que cambiar, áreas de nuestra vida que tenemos que ser transformados. Nuestro carácter, el egoísmo. Hay personas que no son generosas, hay personas que tienen el hábito de hablar. No sé cómo usted llama, hablar. Comentarios negativos. Áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. La gente cree, venimos a la oración. No, la oración. Lucas capítulo 4. El diablo hizo lo imposible para que ese evento no se llevara a cabo. El sábado pasado me dispararon un balazo de 10 pies de distancia, más cerca do que nuestro hermano que está aquí en la primera banca. Según la investigación de la policía, el hombre tiró a la cabeza o al pecho, tiró para matar. Interesante, una semana antes que nosotros viniéramos a El Salvador, que es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, no luche. Ya usted va a oír. Cuando veníamos el jueves, el diablo quebró el camión, la troca que pone la comida dentro del avión. Y de acuerdo al departamento de aviación de Estados Unidos, no se puede hacer un avión si no tiene comida. Dímelo usted. Y el vuelo se atrasó y se atrasó y se atrasó porque el diablo quería que perdiéramos la conexión en Houston para no llegar el jueves, para que no se llevara a cabo el evento que se llevó en San Miguel el viernes, que fue extraordinario. Llamé a los pastores, Pastor Edwin, Pastor Francisco, y se comunicaron inmediatamente con las asociaciones de pastores santos, Renuevo y los demás. Y la mujer me dijo, si 25 minutos más no sale ese avión, media hora, usted pierde su conexión. Ya no hay más otro vuelo. Usted tiene que ser el viernes para llegar el sábado por la noche, o el viernes por la noche, o el sábado por la madrugada. Porque el diablo quería que ese evento no se llevara a cabo. Cuando el avión llega a El Salvador, se quebró un aparato aquí en el aeropuerto, que el avión no podía llegar al gate, al portón. Primero no nos dejaba entrar en el avión y después no nos dejaba salir del avión. ¿En qué quedamos? De viernes para sábado ayer no pude dormir, solo unas 2 horas y media. Una lucha espiritual que usted no tiene idea. Nada más dormía yo al lado de la cama, orando en el hotel, orando, intercediendo, orando. Porque usted no está peleando con demonios chiquitos. No. Eventos pequeños, campañas pequeñas, demonios pequeños. Eventos grandes, cruzadas grandes, demonios grandes. Cuando intenté descansar ayer por la tarde, no pude. El sermón que se predicó ayer en el Estado de las Delicias de la sangre de Cristo, yo prediqué sin haber dormido, sin haber descansado. Solo Dios me podía sostener en el púlpito. Solo Dios, nada más puede hacer otra cosa.
Y el mensaje de ayer no fue solo un mensaje evangelístico para ese instante, fue un mensaje para la nación del Salvador, fue un mensaje nacional a los elegidos y rociados por la sangre de Cristo. Pedro decía: los que están en Ponto, Capadocia, los dispersos, los que están en los departamentos San Miguel, Santa Ana, San Salvador, Santa Tecla, los rociados por la sangre de Cristo. Fue un mensaje para la iglesia nacional en El Salvador. Dios está diciendo: Salvador es de Cristo Jesús. Salvador es de Cristo Jesús. Salvador es de Cristo Jesús. Y usted no puede tener idea de lo que ha sucedido en el cuarto de nuestro hotel. Todo se ha roto. A cada momento llamamos allá abajo a la recepción: del cuarto número tal se rompió la secadora, del cuarto número tal no hay agua caliente, no puedo bañarme porque yo perdí la voz ayer. En realidad por noche usted estuvo en el estadio, casi no podía por la voz. Es que fue algo, es algo extraordinario. El diablo parece un niño chiquito que quiere su juguete y quiere su juguete y quiere su juguete. Yo creo que cuando él era chiquito, él tuvo un problema psicológico emocional terrible, porque el diablo siempre quiso ser algo que él no es. El verdadero león de la tribu de Judá es Cristo. Y 1 Pedro 5 dice: Él es como león, pero no es león. Está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habrá la Trinidad satánica: el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta. El diablo siempre quiso imitar a alguien que él no es. ¿Sabe por qué él te odia tanto a ti? ¿Sabe por qué él odia tanto a mí? Usted tiene que entender eso. Porque él, siendo querubín, que fue el encargado en alabanza en el cielo, está en Ezequiel 28, él adoraba al Padre y él no se contentó con la posición que Dios le dio. Él quiso rebelarse y se rebeló y llevó una tercera parte de los ángeles con él, una tercera parte. ¿Sabe por qué el diablo te odia a ti y odia a mí? Porque él no puede entender que tú y yo, siendo humanos, criaturas mortales, porque él es querubín, hay rango en los ángeles, lo que es serafines, arcángeles, querubines. Él no puede entender. Ese es su problema psicológico que él tiene. Él no puede entender que tú y yo, humanos que somos, pecadores, pero lavados, restaurados, regenerados por la sangre de Cristo, él no puede entender que tú y yo algún día seremos igual a Jesús. Algo que él siempre quiso ser, algo que él siempre lo ha deseado: tomar el lugar del Padre y tomar el lugar del Hijo. Él nunca podrá ser, él se pudrirá en el infierno, pero tú y yo seremos como Cristo eternamente y para siempre en el cielo. Algún día estaremos a la estatura del varón perfecto. Por eso él te odia. Él ladra y odia y hace y deshace. ¿Sabe por qué es? Porque él te tiene envidia, my friend. Porque él te tiene envidia, celo. I'm sorry, perdona. I'm sorry, sentimos mucho, pero tú te pudrirás en el lago de fuego. Pero la iglesia, el camino, y nosotros brillaremos como las estrellas del cielo por toda la eternidad, porque estaremos eternamente con él. Yes, aleluya. Lucas 4, por favor. Versículo 16. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Damaris Catri Jr. y yo estuvimos en la misma sinagoga, en el mismo lugar en Nazaret, donde Jesús leyó estas palabras. Es algo extraordinario. Es una experiencia extraordinaria. Dice: y se levantó a leer conforme a su costumbre. Pudiera la Biblia decir solamente: y se levantó a leer,
pero dice, conforme a su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, o sea, de nada vale usted tener el libro cerrado. Usted tiene que abrir el libro. Usted tiene que conocer el libro. Usted tiene que meditar en el libro. Usted tiene que obedecer lo que está en el libro. Como una niña una vez dijo, oh, yo siento una voluntad tremenda de subir allá arriba en el monte Sinaí y gritar a los 4 vientos de la tierra los 10 mandamientos. Y la nenita a su lado en la escuela dominical dijo a ella, ¿por qué tú no te quedas en casa y obedezca todos los mandamientos? Es vivir, es obedecer, es vivir y caminar en la palabra. Y se le dio el libro, y él, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso no es coincidencia que él abrió y halló el lugar. No, se cumplía una profecía. Este evento del Salvador es de Cristo. No fue un evento más, no. Porque hay eventos que son humanos. Campañas que el hombre tiene el deseo de hacer una campaña, que no hay el mismo respaldo del Espíritu. La oposición ha sido tan grande contra este evento del Salvador es de Cristo, que hasta me quiso matar el diablo, imagínese usted. Y él, habiendo abierto el libro, él no abrió al azar. Él escogió exactamente una escritura que se estaba cumpliendo en ese instante. Este evento vino en un tiempo necesario. Vino en un tiempo donde el Salvador está en una encrucijada, en un momento histórico, en un momento que las fuerzas de las tinieblas están luchando y peleando para tomar esta nación, pero ya están derrotados. Ese evento vino en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, en el lugar de Dios, en la unción de Dios, en el poder de Dios, en el respaldo de Dios. Porque lo que Dios hace, lo hace en tiempo perfecto. Ya halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre el Salvador. Él no estará, Él no estuvo. Él es el eterno presente de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre la iglesia salvadoreña. Por cuanto ha ungido a El Salvador, ha ungido a mí y a ti para dar las buenas nuevas a los pobres. Ha enviado al Salvador y a ti y a mí a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Salvador, cautivo del diablo, drogas, muerte, asesinatos, violencia. Dios ha separado a usted y elegido a usted y ungido a usted en un momento específico, en un tiempo que es necesario, que es ahora, para usted pregonar libertad a los cautivos. Que la libertad está en Cristo. Es interesante, usted está en el departamento de la libertad. ¿Es el departamento de la libertad? Pues de la libertad saldrá la libertad a todo El Salvador. Dios dijo eso al pastor Francisco. Del departamento de la libertad iba a salir un avivamiento a toda la nación salvadoreña. Porque Cristo es libertad. Porque Él rompe el poder del diablo, porque Él rompe el poder de Satanás. Dar vista a los ciegos, tantos físicos como espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a aquellos que están gemiendo, no solamente en las cárceles en El Salvador, físicas y humanas, pero cárceles espirituales. Están gemiendo, sufriendo, que el diablo los tiene atormentado. Pero llegó tu hora, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu hora ha llegado en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta nación es de Cristo Jesús. Esta nación es de Cristo Jesús, para dar libertad a los oprimidos. Libertad. Y su departamento tiene un nombre bíblico. Libertad está ahí, léalo.
para pregonar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este era el momento de este evento, de que se unieron pastores e iglesias que tenían conflictos y pugnas y problemas alrededor de los 14 departamentos, pero se han unido de una manera extraordinaria. San Miguel tuvimos 250 pastores solo de las Asambleas de Dios, fuera los demás. Ayer tuvimos más de 300 quizá o más, 350 pastores. Porque el diablo sabe el poder de la unidad. El diablo conoce la palabra, que una casa dividida entre sí no puede subsistir. Vamos a dejar nuestras divisiones, nuestras diferencias teológicas para el cielo, y vamos a trabajar ahora. Vamos a ganar almas ahora. Vamos a predicar el evangelio ahora. Vamos a dejar libres a los oprimidos ahora. Y Dios llama a la iglesia Calvario exactamente esto: a predicar el año agradable del Señor. Pero fíjese en el detalle. El versículo 20 dice, el versículo 19, predicar el año agradable del Señor. Pero si usted lee en Isaías 61, ese versículo aquí Jesús dejó por el medio, por la mitad. Él no terminó ese versículo, porque Isaías 61 dice: el año agradable del Señor y el día de la ira de Jehová Dios nuestro. Como Jesús no vino a predicar la ira, Él vino a predicar la dispensación de la gracia. Él interrumpió este versículo y lo dejó en la mitad. No lo terminó, lo dejó en el medio. Isaías 61 falta la mitad de este versículo 19 que no está aquí. Porque el día de la ira es la gran tribulación, pero tú y yo no vamos a estar en ella. Tú y yo vamos a subir al cielo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Los ojos de la nación salvadoreña serán puestos y estarán fijos en él. Él solo puede traer la libertad a esta nación. Como dije ayer, el gobierno no lo puede hacer, las autoridades no lo pueden hacer. No es un problema ideológico, no es un problema social, no es un problema gubernamental. El problema del Salvador es un problema espiritual. Y cuando se ata el hombre fuerte en una nación, y cuando se saquea, y si cada departamento levanta una asociación de pastores y oran, ayunan, se cumpla según Corintios 7:14 se va a cumplir: si mi pueblo que se llama por mi nombre se humillar, arrepentir, pedir perdón, confesar, yo descenderé del cielo y sanaré su tierra. Entonces es un problema espiritual. Y dice: y se sentó y dio el libro, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy lo que fue este evento durante esos días, lo que fue ayer en el Estado de las Delicias, lo que fue esta mañana, lo que es aquí hoy aquí en esta iglesia, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy el Dios entrega en tus manos esta nación. Hoy, aquí y ahora, Dios proclama que su poder, su autoridad es suficiente para romper todo poder del diablo, para romper toda atadura, para romper todo pecado, para romper toda violencia, para romper todo asesinato, para romper todo el poder de la droga, para romper todo crimen organizado, para romper todo principado, para romper toda potestad, para romper al diablo, para romper a sus demonios, para romper hoy. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Hoy no es un culto más. Dios marcó este día, 4 de septiembre. Hoy es 4 en el calendario de Dios en el cielo. Él marcó los días 2, 3 y 4 en la eternidad, y separó esos días.
Y él miró a El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica, el país más chiquito de Centroamérica. Y él dijo en Miqueas 5:2: oh tú, Belén de Efrata, pequeña eres para estar entre las carnes de Judá, pero de ti me saldrá el Salvador, pero de ti me saldrá el que será príncipe en Israel. Porque Dios mira lo pequeño, porque Dios mira, aleluya, el corazón, porque Dios mira al humilde, porque Dios mira el que se humilla y se quebranta delante de Él. Pero Él no soporta a los soberbios y a los orgullosos y a los arrogantes. Podrá ser El Salvador un país pequeño, podrá ser considerado en las Naciones Unidas lo que es un país de violencia, de asesinatos, de crímenes. Pero El Salvador va a llegar a ser lo que Dios siempre quiso que Él sea: El Salvador. El Salvador. Y de Centroamérica, aquí del Salvador, saldrá el avivamiento para la América Central. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy hay una unción tremenda aquí, hay un poder tremendo aquí. Alábalo ahí arriba, alábalo aquí abajo, alábalo en esta noche, alábalo. El Espíritu Santo está paseando aquí, los ángeles del Señor están paseando aquí. Hoy, denle un aplauso al Señor Jesucristo, denle un aplauso. Podéis sentar, por favor. Cuando Dios determina, cuando Dios decide, cuando Dios establece en su calendario, nadie lo puede cambiar. Dios conoce el fin antes del principio. Él sabe exactamente todo. Él controla todo. Y aunque muchas veces no entendemos muchas cosas, ya que usted es miembro de la Iglesia del Camino, pues Martin Luther King dijo una vez: no conozco muy bien el camino por donde voy, pero conozco muy bien el que conoce el camino, Cristo. Podremos no entender muchas cosas porque somos limitados. Pero cuando Dios determina en su calendario divino en el cielo, cuando Dios escoge una nación, cuando Dios escoge una persona, cuando Dios determina que algo va a suceder, no hay nada y nadie que lo puede parar. La puerta que era abre, dice Isaías 22:22, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Nadie. Durante la guerra civil en Estados Unidos, cuando era el presidente Abraham Lincoln, los soldados confederados contra los de la Unión, estaba un pastor, un ministro con él, y hablando con una voz de autoridad, le dijo: señor presidente, no tengas miedo, Dios está con nosotros en ese momento difícil de la guerra civil. Abraham Lincoln dijo: yo sé que Dios está con nosotros, ese no es el problema. El problema es si nosotros estamos con Dios. Y dijo el pastor: Dios está de nuestro lado. Y volvió a decir a Abraham Lincoln: el problema no es que Dios esté de nuestro lado, el problema es saber que si nosotros estamos del lado de Dios. Dios ha decidido cambiar esta nación. Dios ha decidido, planeado, está llevando a cabo en el mundo espiritual el mayor avivamiento que esta nación jamás lo ha experimentado en su historia. Y usted es parte de ese avivamiento.
Usted tiene valor, usted tiene poder, usted tiene la autoridad que el Espíritu de Dios le ha puesto en usted. Usted puede hacerlo. La palabra dice bien claro que Dios desea, Dios anhela mostrar y enseñar su gloria, que las naciones lo conozcan. La palabra Jehová quiere decir sencillamente Yahvé, en hebreo Yahweh es yo quiero darme a conocer. La palabra sencilla Jehová es yo quiero darme a conocer. El Señor quiere darse a conocer en El Salvador, que Él es lo que la palabra de Dios dice que Él es. La iglesia salvadoreña todavía no ha experimentado el poder de Dios cuando Él desciende de tal manera como en las naciones del pasado, lo que fue Inglaterra, lo que fue en Estados Unidos, en Brasil en 1908 cuando nació las Asambleas de Dios, en Corea del Sur, en India y en China los años pasados, los avivamientos, cuando Dios trae un avivamiento. Oh my God. Hay tiempos y hay momentos definidos. El agricultor sabe que para él cosechar, él tiene que plantar. La mujer sabe que cuando ella sale embarazada, ella tiene que esperar 9 meses para su niño nacer. Dios tiene su tiempo y tiene un proceso. Usted tiene que saber que hombres de Dios, mujeres de Dios, iglesias han sido escogidas en tiempos determinados, en momentos determinados. Y usted va a la escritura y usted va a encontrar que Dios todo ha hecho en su tiempo determinado. Israel quedó 430 años esclavo en el Egipto. Usted dirá, ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios acumuló oro y oro y más oro y oro y más oro y toda la economía egipcia, para que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que Israel saqueó Egipto, que los pedían que saliera de Egipto a Israel, y Dios dijo a Moisés que construyera el tabernáculo de oro puro. Porque Dios llevó 400 años para liberar a su pueblo. Llevó 400 años haciendo un plan, determinando un plan, haciendo un proyecto. Israel intentó liberarlo cuando tenía 40 años. Dios lo dijo, no es por fuerza. Lo llevó al desierto, allá pastoreó ovejas por más 40 años. Allá él tuvo tiempo suficiente para oír la voz de Dios, para meditar en los caminos de Dios. Y a los 80 años, usted conoce la historia en el libro de Éxodo, él oyó la voz de Dios en la zarza. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es lugar santo. Dios lo llevó 80 años para preparar a Moisés para un ministerio de 40. Pero cuando él se presentó delante de Faraón, un simple pastor con una vara, porque los egipcios odiaban a los pastores. Por eso que cuando Jacob fue a Egipto, le dieron la tierra de Gosén, lejos de los egipcios, porque la profesión del pastorado era la más baja, era la más del trabajo más humilde que nadie quería hacer. Y se presenta Moisés con una vara delante del hombre más poderoso del mundo en el momento y proclama: así dice Jehová, así dice el Señor, deja salir mi pueblo de Egipto. ¿Y quién es este Señor para que yo lo obedezca? Usted ya conoce la historia. Vino las 10 plagas para tumbar los 10 dioses de Egipto más importantes que tenía Egipto. Cada plaga tumbó a un dios específico de Egipto. Vino la plaga de la sangre en el río Nilo. El río Nilo era considerado una divinidad, porque ahí
tomaba el agua y sacaba la comida. Dios trajo la oscuridad porque el Dios Raca de la noche, los egipcios no podían salir por la noche, y Dios trajo la oscuridad para Egipto 3 días, pero Israel tenía luz. Los nombres de los dioses, 10 plagas, eran 10 dioses que Dios estaba tumbando uno tras uno, tras uno, tras uno, para dejar Israel libre y para sacarlo de Egipto. Dios está tumbando en El Salvador Dios a Dios de los impíos, altar por altar satánico, pacto por pacto diabólico. Él está derrumbando en el nombre de Jesús, demonio a demonio, está derrumbando potestad a potestad, derrumbando todo el poder del diablo, porque Dios ha dicho: el tiempo ha llegado para El Salvador. Las lágrimas de una iglesia que oró y ayunó, y de una guerra civil que usted tuvo, que murieron más de 100,000 gentes, que la sangre se derramó y muchos murieron, y muchos cristianos oraron y ayunaron, y ha llegado ese clamor delante de Dios, y Dios ha dicho: llegó el momento de la libertad espiritual para El Salvador. Llegó el tiempo de quebrar todo pacto satánico, de quebrar toda palabra de maldición, de quebrar todo conjuro. Llegó el momento del Salvador vivir a la altura de este nombre que es Cristo el Salvador. Alabado sea su nombre. Y es hoy, y es hoy. Hoy fueron estos días